Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos el cuarto video de mi hijo Ronald, de su vida. Después de lo que hablamos en el tercer video de la dificultad que tuvimos para poder recoger el dinero, para poder viajar, con la esperanza de tener un resultado positivo y el agradecimiento que tengo hacia las damas chinas, hacia doña Niné y la familia, parte de la familia que me ayudó para poder viajar. Llegó el día del viaje. Ese día, cuando ya tomamos el avión, ahí en el aeropuerto Juan Santa María, pues al dar vuelta, vi a mi hijo Giancarlo, que estaba en una zona verde, diciéndole adiós al avión en el que yo iba con mi hijo Ronald. Simplemente mi corazón se partió, porque yo iba con la mitad de mi corazón para Estados Unidos y la mitad de mi corazón se quedaba aquí en Costa Rica. Yo llevaba muchas maletas y íbamos para Los Ángeles, California, pero teníamos que hacer escala. Una escala en un aeropuerto tan grande, donde no manejaba el inglés, donde no sabía, nunca había viajado. Era nuestra primera vez que nos montábamos en un avión en una situación difícil, con esperanza, con mucho amor, con mucho cariño, pero con mucho miedo, con muchos temores de lo que iba a pasar, de que iba a venir del viaje. Sin embargo, como no tenía la experiencia, entonces ese miedo, digamos, de que iba a vivir yo en los aeropuertos y todo eso no me daba en la cabeza porque no tenía la experiencia de qué era eso, cómo es eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a Houston, yo no sabía pronunciar ni cómo se llamaba. Yo tenía que hacer transbordo con todo y maletas porque el boleto aéreo era más económico en ese momento, así, de esa forma. Entonces yo tenía que hacer transbordo, recoger las maletas y viajar a la otra puerta para poder montarme en el otro avión y llegar a California. Entonces cuando nos bajamos ahí en Houston, pues yo veía esos pasillos tan largos y grandotes. Yo llevaba 4 maletas grandes y llevaba a mi hijo, que él casi, realmente a sus 5 años, él casi no caminaba, se cansaba, se caía mucho. A esa edad como que los niños son perezosillos también, pero tras de eso la dificultad de la distrofia que era un poquito más fuerte. Entonces yo en esos pasillos tan grandes daba, gracias a Dios, que el tiempo era grande. Eran 3 horas que yo tenía que estar en el aeropuerto para poder viajar a la otra puerta. Entonces, yo caminaba con las 2 maletas, 20 metros, las dejaba, me devolvía por mi hijo que estaba sentado en una de las maletas, lo alzaba, jalaba la otra maleta y así sucesivamente viajé y hasta encontrar la puerta. Cuando ya llegamos a nuestro destino, a Los Ángeles, a California, no, antes quiero contarles que él, cuando íbamos en el avión, él, cada vez que se movía el avión, ¿verdad? Había turbulencia, yo asustada y él creía que estaba montado en un caballo, entonces hacía como si fuese un caballo. Entonces todos los del avión tenían que ver con él, porque él iba como una montaña rusa, iba felicísimo. Lo que fue la alimentación, pues me quedó la experiencia de mejor probar lo que yo sabía. Nos ofrecieron gallo pinto y, y yo escogí otra cosa para probar y realmente uno en ese momento pues aguanté hambre y mi hijo sí se comió el gallo pinto o el pinto, como decimos aquí en Costa Rica, se lo comió todo, pero yo no me pude comer lo que yo pedí. Entonces, pues ni modo, a aguantar hambre. Cuando llegamos ya a California, tenemos que esperar 4 horas, más o menos, porque
Yo tuve que avisar por un teléfono público porque no había celulares en ese entonces yo con unas moneditas pude lograr llamar a, a la casa donde yo iba a estar hospedada, ¿verdad? Y tuve que esperar 4 horas porque ellos estaban de aniversario y tenían fiesta en la casa. Y cuando llegamos estaba la fiesta, estaba todo muy, muy bonito, una casa de 3 pisos, grandota, hermosa, y nos recibieron con un amor que no puedo yo decir otra cosa. La verdad es que fue una casa donde nos abrieron las puertas con muchísimo amor, principalmente para mi hijo. Ella era enfermera y trabajaba bueno, ella había trabajado en el hospital donde yo iba a llevar a mi hijo. Entonces ella fue la que me hizo el contacto directamente con los médicos y el hospital para poder ver qué se podía solucionar con él. Y él era un cubano nacionalizado estadounidense. Entonces, eh, nos atendieron súper bien. Cuando llegamos a la casa, recuerdo que había muchas personas muy simpáticas, todas en la fiesta de ellos. Nos dirigieron para acomodarnos en una habitación de las que quedaban abajo, por decirle algo. Tenía el piso de arriba, ¿verdad? Que era el más de arriba, era el que daba a la calle, porque la casa se encontraba al lado atrás, en una montaña. Entonces, era así, entraba uno a la cochera, aparte de la casa arriba, había una segunda planta y ahí estaba la última planta. ¿No? Entonces, la que se veía sobre la carretera era la planta 1 y nosotros dormimos en una habitación de la planta número 3. Se veía, tenía una vista muy hermosa, pues van a ver las fotos, ahí se van a ir viendo las fotitos. Llegó el día que fuimos al hospital y íbamos bueno, iba con esa ilusión, con esa situación hermosa para poder ver qué se podía hacer por él. Un hospital grande, hermoso, un Hospital Children, ¿sí? Y era hermosísimo, nos atendieron los médicos súper, súper lindo, me hicieron pruebas, me hacían preguntas. Fue algo que yo iba con muchas ganas de que todo pasara a bien. El propósito y el objetivo del viaje era ver qué podíamos hacer por mi hijo, porque era una enfermedad degenerativa y queríamos ver si había alguna solución. Aquí en Costa Rica no había nada, pues por eso viajamos allá. Y realmente no hubo nada que hacer. Nos trataron súper bien, todo fue muy bien, muy lindo, pero las esperanzas se vinieron abajo. Fui en varias ocasiones al hospital y después ya al final decidieron ponerme otra cita para otro día. Sin embargo, yo no podía volver porque el gasto económico era fuerte y no, económicamente no podía para darle un seguimiento a él, que era lo único que ellos me ofrecían. Y ellos pensaban que yo vivía en San José, pero en San José allá. Yo le dije que no, que era en San José, Costa Rica. Entonces sí me dijeron que pues sí, no le podían dar el seguimiento por esa situación. Sin embargo, aprovechando y la generosidad de ellos, de esta pareja tan hermosa, ellos no podían ir conmigo a ningún lugar porque ellos tenían que trabajar. Entonces me llevaban a Disney, por ejemplo, fuimos a Disneylandia y ahí pasamos muchas cosas hermosas, pero muchas cosas de susto porque yo no manejaba el idioma. Me dejaban en la mañana y me recogían en la noche. Yo lo que hacía era, pues donde veía un tumulto de más gente, entraba porque sabía que era algo más bonito, ¿verdad? Le alquilé un coche a él y recuerdo que nos montamos en un trencito y dejé el coche como puesto en un árbol, cerca de un árbol. Me monté en el trencito y cuando regresamos de dar la vuelta con el trencito,
estaba eso lleno porque iba a ser el desfile. Y yo dije, se robaron el coche, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces yo, no más que me quedé esperando porque era tanta la gente que yo tuve que pararme y pues ver que mi hijo viera el desfile y un desfile precioso, precioso, precioso. Y él súper feliz. Tomamos un montón de fotos, sin embargo, realmente no sé qué se hicieron las fotos. Y él disfrutó mucho de ese momento de Disney y en la noche fue un espectáculo hermoso, pirotécnico, precioso. Ah, pero les cuento con el coche, fue algo, yo dije, se robaron el coche cuando terminó todo el desfile, todo el mundo se fue y el coche estaba ahí. Pero no lo lograba ver yo porque era tanta la cantidad de gente que no se podía lograr ver el coche. Y entonces yo me quedé esperando, esperando que se fueran y el coche estaba ahí. Yo dije, bueno, gracias a Dios, no se robaron el coche porque no, yo no me imaginaba cuánto dinero tenía que pagar yo ese coche. Para mí fue un susto, pero mi hijo sí se divirtió. Bueno, y yo también. La verdad es que fue algo precioso ir a Disneylandia. Después otro día fuimos a los estudios Universal en Hollywood. Recuerdo que él se asustó mucho que nos montaron como en un trencito, pero era forma de bote. Y ahí se logró ver cuando hicieron las escenas de tiburón, ¿verdad? Del tiburón. Bueno, aquellas películas requete viejillas, pero se veía, ponían la música de cuando el tiburón ya se iba a asomar y ¡pum! Se asomaba así como si fuese la barquita, ¿verdad? Y todo el mundo pegaba gritos y fue algo muy bonito, varios lugares donde hicieron varias películas, unas de terror, otras que yo no recuerdo los nombres, pero mi hijo disfrutó, a pesar de que tenía ya 5 añitos apenas, pues él se le vio que él disfrutó mucho. Eh, Tomamos muchísimas fotos, también fuimos a los Dodgers y él le encantaba el fútbol, ¿verdad? Él aquí era el fútbol y el fútbol y el fútbol. Entonces cuando fuimos a los Dodgers, él quería goles, él quería que en el estadio no era el béisbol, sino que goles. Y entonces, recuerdo que fuimos con otra pareja, amigos de ellos, y nos dieron en los espacios, estaba aquí la barandita y al lado allá, aquí estaban los jugadores. Ellos nos dieron el espacio de ellos y ellos se sentaron atrás mientras o sea, ya son como enumerados, ¿verdad? Pero como no era un partido muy requete popular, entonces no se llenó el estadio, entonces esa pareja se mantenía detrás de nosotros y se iban corriendo si llegaban los dueños de los asientos. Y a él le llegaban y lo saludaban, se tomaron fotos con él ahí en la barandita. Bueno, solo que cada vez que gritaban que para meterle eso decía que no le gustaba porque él quería goles, él solo quería fútbol, fútbol y fútbol. Entonces sí se divirtió, pero como él tenía 5 años y era amante y siempre fue amante del fútbol, hasta que Dios se lo llevó, hasta ese mismo domingo que él se fue, siempre añoró el famoso gol, los goles, porque era amante del fútbol. Él sabía todo. Entonces, hicimos varios paseos. Cuando yo estaba allá, yo llamaba a casa y me ponían a mi hijo Giancarlo y yo escuchaba esa voz y yo no podía aguantar. El tiquete aéreo estaba para más días, todavía no tenía que venirme, sin embargo, yo ya no podía estar más allá. Me hacía mucha falta Giancarlo y ya el propósito por el cual fuimos no se había podido dar. Entonces tomé la decisión de regresar a Costa Rica, por lo que la señora me ayudó a cambiar el tiquete, ¿verdad? Llamando a las aerolíneas, pero no me ofrecían volver otra vez a Houston, sino que tenía que pasar por Dallas y después regresar a Costa Rica. Ellos me decían que me quedara para que llevara a mi hijo a ver los delfines y esa situación, pero yo realmente no podía. Yo llevé a mi hijo en varias ocasiones al parquecito, van a ver esas fotos, con esas fotos han estado apareciendo, eh,
para que ustedes las vean. Y él, él muy feliz porque pudimos viajar, pero siempre después de que regresé del viaje, pues lloré mucho con mi familia por la situación que no se pudo lograr, que no había nada que hacer médicamente, no, que solo Dios podía mejorar la situación y hacer milagros. Y nunca perdí la esperanza de, de tener un milagro y una sanidad para mi hijo. Entonces, pues quería contarles más o menos cómo fue, entre buenas cosas y difíciles cosas, porque iba uno con la ilusión, con miedo, con temor, pero con la ilusión de regresar con una buena noticia, con algo positivo, de poder lograr por lo menos que la enfermedad no, no avanzara tan fuerte y tan rápido. Como yo lo dije antes, es como un cáncer a largo plazo, pero realmente nunca perdí las esperanzas. Yo les pido y les digo que, que Dios siempre pone personas y nos pone en nuestros corazones muchas cosas hermosas. Muchas gracias por escuchar un video más de la vida de mi hijo y que Dios me los bendiga. Nunca perdamos las esperanzas, siempre hay cosas hermosas, muy hermosas, y hay tormentas, pero con Dios las llegamos a librar, salimos de ellas y vamos a estar muy fortalecidos por eso. Entonces, que Diosito me los bendiga. Muchas gracias.